Buenos días, hermanos. Hoy 30 de julio. El Hacedor de Milagros nos regala este devocional que se titula Cuando la gracia cuenta tu historia. Hoy meditaremos en 1 de Timoteo 1 del 2 al 20. Después de decirle a Timoteo que protegiera el verdadero evangelio, Pablo hace una pausa muy personal. Deja de hablar de otros y comienza a hablar de sí mismo. Y eso me parece muy importante, porque antes de corregir a otros, Pablo recuerda de dónde lo sacó el Señor. Dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 1 de Timoteo 1:12. Pero enseguida añade algo que nadie esperaría de un gran apóstol. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. 1 de Timoteo 1:13. Pablo nunca escondió su pasado, pero tampoco permitió que su pasado definiera su identidad. Él sabía quién había sido y al mismo tiempo sabía quién era ahora por la gracia de Dios. Creo que hay una diferencia muy importante. Hay personas que viven atrapadas por la culpa de lo que hicieron hace años, y también hay otras que intentan borrar completamente su pasado, como si nunca hubiera existido. Pablo no hace ninguna de las dos cosas. Recuerda su pasado con humildad, pero vive su presente con esperanza, porque entiende que la gracia de Dios no cambia la historia que vivimos, cambia el significado de esa historia. Por eso escribe una de las frases más hermosas de toda la carta. Pero fui recibido a misericordia. 1 de Timoteo 1:13. No dice, me lo gané. No dice, con el tiempo demostré que era digno. Dice, fui recibido a misericordia. La misericordia es recibir de Dios lo que nunca hubiéramos podido conseguir por nuestros propios méritos. Más adelante continúa: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. Siempre me ha llamado la atención que Pablo no escribe esto para exagerar ni para aparentar humildad. Lo dice porque mientras más conocía la santidad de Dios, más consciente era de la inmensidad de la gracia que había recibido. Cuando una persona entiende verdaderamente el Evangelio, deja de compararse con los demás. Ya no necesita pensar que es mejor que otro. Simplemente reconoce que todos dependemos de la misma cruz. Luego Pablo explica por qué Dios tuvo misericordia de él. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. 1 de Timoteo 1:16. Qué manera tan hermosa de ver su propia vida. Pablo entendía que su historia no terminaba en él. Su transformación sería una evidencia de que nadie está demasiado lejos para que Cristo lo alcance. Eso también nos incluye a nosotros. Quizás no perseguimos a la iglesia como Pablo, pero todos tenemos una historia que la gracia de Dios comenzó a transformar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, sentimos vergüenza de contar ese proceso. Preferimos que las personas vean solamente el resultado, pero Dios también puede usar el camino. Puede usar nuestras luchas vencidas, las lecciones aprendidas, las veces que Él nos levantó, no para exaltar nuestro pasado, sino para mostrar su fidelidad. Después de recordar todo esto, Pablo no termina hablando de sí mismo, termina adorando. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Eso me encanta. La gracia siempre termina llevándonos a la adoración. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, dejamos de mirar nuestra propia historia y comenzamos a mirar al autor de esa historia. Finalmente, Pablo vuelve a dirigirse a Timoteo y le recuerda que debe pelear la buena batalla, conservando la fe y una buena conciencia. No basta con haber comenzado bien. También necesitamos permanecer cerca del Señor, porque una conciencia que dejamos de cuidar poco a poco termina endureciéndose. Entonces, ¿cómo se vuelve esto práctico hoy? Primero, recuerda de dónde te sacó el Señor, no para vivir con culpa, sino para agradecer la obra que Él ha hecho en tu vida. Segundo, si Dios ya te perdonó, no sigas viviendo como si tu pasado tuviera la última palabra. Tu identidad hoy está en Cristo.
Tercero, permite que tu historia apunte a Jesús. Cuando compartas lo que Dios ha hecho contigo, procura que las personas admiren más la gracia del Señor que a la persona que la recibió. Y aquí va una oración sencilla para hoy. Señor Jesús, gracias porque tu misericordia fue más grande que mi pecado. Ayúdame a vivir con humildad, gratitud y confianza en la obra que sigues haciendo en mí. Hoy me quedo con esto. Mi pasado explica de dónde me sacó Dios, pero ya no determina hacia dónde Él me está llevando. Luego termino con esta oración. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque cuando no teníamos nada que ofrecerte, tú nos ofreciste el perdón por medio de tu Hijo. Señor Jesús, guarda nuestro corazón del orgullo y también de la culpa que intenta alejarnos de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir con una buena conciencia, a permanecer fieles y a recordar cada día que toda la gloria te pertenece a ti. Que nuestra vida sea un testimonio de tu gracia y no de nuestros méritos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.